¿Cómo es ser abogada y defender a un acusado sospechoso de abuso sexual, violación, delitos contra la integridad de la mujer? ¿Cómo es pasar 18 meses en prisión y que posteriormente un jurado dicte la no culpabilidad de la imputación por la que estuvimos privados de la libertad? Todas esas respuestas nos las va a dar la doctora Elisa Hospitalecci, que ha accedido a ser entrevistada hoy por nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por venir, Elisa. Gracias, muy buenos días para ustedes. Elisa, bueno, la primera pregunta que se hace todo el mundo cuando lee las noticias en los medios de desarrollo, donde estás oficiando como abogada defensora de personas acusadas de delitos aberrantes. ¿Cómo se lleva el profesionalismo a ese nivel? ¿Qué pasa por la cabeza de un abogado? No voy a decir por tu cabeza porque es la cabeza de un abogado la que se la juega y enfrenta a los jueces y a toda una sociedad, ¿no? que tiene una postura definida muchas veces. Sí, mira, en realidad tiene que ver con el ejercicio de la profesión de lo que uno elige hacer. Particularmente, yo soy un abogado que siempre me gustó ser penalista y en función de eso, en mi condición de defensor particular de una persona, no hago un juicio de valor si su conducta está bien o está mal. Mi tarea es tratar dentro del marco de la ley, ejercer la defensa, tratar de, no es tarea mía descubrir la verdad, eso es tarea del Ministerio Público Fiscal y eventualmente en función de lo que hagamos fiscal y defensa es lo que va a determinar el juez si es responsable o no es responsable, o en el caso de este último hecho, el jurado popular, que es el que determinó que era no culpable. Particularmente, yo no soy quien tiene que hacer el juicio de valor de la conducta de la persona. Interpreto yo que como abogado defensor tengo que ejercer al máximo mi capacidad como profesional, como abogado de derecho, para brindarle una correcta defensa dentro de lo que establece la ley. ¿El abogado defensor sabe la verdad de lo que ocurrió con la persona que está defendiendo? En la realidad, nosotros en la época que yo estudiaba Derecho en la Facultad de Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, los profesores siempre nos decían que uno conoce un 50%, descree el otro 50% y pone en tela de juicio ese 50%. Entonces, en definitiva, se supone que la persona que está sospechada de la comisión de un delito, con el abogado defensor, tiene que ser absolutamente sincero y honesto, ¿sí? Y también es cierto que forma parte de nuestro deber, como abogados, no revelar ninguna información, salvo que eso sea en perjuicio de nuestro, ¿sí? Como persona. Pero en principio, vos no llegás al convencimiento ni de la inocencia ni de la culpabilidad. Como he hecho referencia siempre, hay personas que son inocentes y que están privadas de la libertad y personas que son culpables y están en libertad. La semana pasada hablábamos en una nota para el diario, para una nota gráfica, donde vos me dejaste trascender que hay muchas personas en Tres Arroyos que a raíz de denuncias recibidas en su contra pasan mucho tiempo privadas de su libertad en prisiones de la provincia de Buenos Aires, que no son nada lindos, y que posteriormente acceden a su inocencia. Eso, ¿podés ser un poquito más en detalle a eso? Sí. Hay muchos casos de eso, muchas de estas fotos que vemos de espalda de hombres denunciados por violencia de género, sobre todo que es el que más casos se dan en los últimos años, ¿son inocentes? Mira, en una mayoría importante sí son inocentes. En otras puede que sean inocentes a partir de errores de procedimiento. Sí es cierto que todo lo que tiene que ver con la violencia de género, la condición de la mujer víctima, de las condiciones de abuso de los niños en situación de vulnerabilidad y abuso, en general tiene que haber un mayor trabajo investigativo para determinar la verdad. Hay muchas personas que están privadas de la libertad y que son inocentes y que han pasado el proceso de detenido y que luego obtienen o de bien de un juez técnico, que es un juez abogado recibido y luego constituido como juez, o bien del jurado popular, han recibido la condición de inocente o no culpable. Y esa situación es realmente bastante preocupante para una sociedad
como la nuestra, sea Tres Arroyos o sea nuestro país, donde hay muchas personas que son privadas de la libertad porque lo que es violencia de género se convirtió en un delito de moda y en función de eso, antiguamente vos podías sortear un proceso en libertad y cuando llegabas a sentencia, ahí sabías si eras culpable o inocente. En función de eso es que cuando yo te dije hay muchas personas que son inocentes y están privadas de la libertad, sí es cierto. Yo he tenido varias personas en juicios por jurados que fueron llevadas a juicio por la condición de abuso sexual, con acceso carnal o sin acceso carnal, y que fueron luego por el jurado popular declarados inocentes. Y lo mismo pasó en varias oportunidades con jueces técnicos, con la antigua integración del tribunal, con la actual integración del tribunal. Lo que sí corresponde decir es que los jueces nuestros, particularmente con los que me toca transitar en la ciudad de Tres Arroyos, tanto en el criminal como en el juzgado correccional, en estas cuestiones de género, no se dejan influenciar por lo que es moda, ¿sí? ¿A qué llamas moda? Esto de sostener por encima que lo que dice la mujer siempre es cierto, ¿sí? Hay veces que lo que está diciendo la mujer lo dice a partir del enojo y hace una denuncia y después se arrepiente, pero una vez que vos movés el aparato judicial es difícil volver para atrás. Es decir, no es mala predisposición de la fiscal o mala predisposición del juez de garantía o del tribunal, sino que los delitos de acción pública, una vez que vos los empezás los ponés en movimiento, digamos, a esta pelota judicial, tienen que seguir rodando hasta el resultado final que va a ser el juicio. Entonces, hay situaciones que, o porque tengo más promoción o lo que fuere, porque, a ver, hablar de la Convención de Belém do Pará hace años que existe, que nuestro país forma parte de la Convención, la ha adherido y forma parte de una legislación vigente en todo el país. No es algo nuevo que viene ahora a acordarse que existe, existió siempre. De hecho, nosotros como abogados, con los fiscales, hemos hecho acuerdos de suspensiones de juicio prueba cuando el delito no ameritaba que la persona estuviera privada de libertad o que recibiera una condena en suspenso. Firmar un juicio abreviado, llegar a un juicio oral, implica a veces muchas más consecuencias de la que es transitar un proceso. La gente común no se da cuenta de lo que es transitar un proceso. Y a veces nosotros los abogados particulares, los que ejercemos el derecho penal, en particular mi caso, tenemos un estigma de que somos los sacachorros, los sacadelincuentes y esto demás, pero la realidad es que es un derecho que nuestra Constitución habilita para que todos trabajemos, para que podamos ejercer nuestra profesión de la forma más correcta y que la persona, el ciudadano común que va a recibir la intervención de un profesional, sea lo más honesto posible dentro de lo que la ley establece. Te quería preguntar, así como vos decías que los delitos de género son de moda, entre comillas, y muchas veces las supuestas víctimas se arrepienten durante el proceso y ya no hay marcha atrás y el imputado tiene que afrontar las consecuencias de la denuncia que recibió. Yo te pregunto, ¿vos te has encontrado en el camino con gente que denuncia usando la justicia como una herramienta para hacerle daño al otro? ¿Te has encontrado con casos así? ¿Has visto casos así? ¿Vos has chocado con casos así? Sí. Yo he tenido casos. ¿Ha usado la justicia para hacerle daño a otro? De hecho, más de una vez ha sido parte de mis argumentos. Es decir, no podemos utilizar a la justicia penal como una forma de extorsión. La justicia penal lo que hace es tratar de determinar la comisión de un hecho ilícito y un posible autor. Lo que pasa es que no se la puede usar como forma de extorsión porque una vez que se hizo la denuncia no hay más negociación, no se puede negociar más nada. Exacto. Una vez que vos hiciste la denuncia, lo que queda son las distintas alternativas de la salida del juicio oral, las distintas alternativas. Hay delitos donde se admite la conciliación, la mediación, donde vos podés hacer una suspensión de juicio a prueba, donde tenés un montón de salidas alternativas que el sistema habilita en esto de que es cierto que la justicia no busca meter a todo el mundo preso. Hay calificaciones penales que obviamente no queda otra alternativa más que terminar privado de la libertad. Lo que nuestra Constitución Nacional dice en el artículo 18 es que nosotros debemos tener un justo juicio, debemos tener una tramitación dentro del marco de la ley y luego de una sentencia saber si somos responsables e ir a cumplirla en un penal. La idea de la cárcel es la de
resociabilizar a las personas para insertarlas nuevamente en la sociedad, valga la redundancia, con el objeto de que sean sujetos útiles, sean hombres o mujeres. Hoy la comisión de delitos no pasa solamente por el hombre, es decir, hay mujeres que también cometen abusos, hay mujeres que también cometen delitos de estafas, de robo, de narcomenudeo. Te encontrás con un montón de situaciones que, si bien es cierto que esta idea de la famosa igualdad entre el hombre y la mujer hace que algunas mujeres tengan más beneficios que otras, estando en un procedimiento penal, también es cierto que la justicia trata, porque la hacemos los hombres, seres humanos, trata de ser, en la medida de lo posible, justa. No hay hombres que denuncian. ¿Conoces casos de hombres que hayan denunciado ser víctimas de violencia de género? Sí, conozco casos de hombres que han sido víctimas de situaciones de violencia de género. Al hombre le cuesta, porque ir a formular la denuncia le genera que el personal policial que vaya a tomarle la denuncia en principio se sonroje para ser medianamente diplomática, ¿no? Pero hay muchas veces que las situaciones esas generan que no te crean lo que estás denunciando y no es la primera vez que esto pasa, ¿sí? Hay muchas personas, muchos hombres, muchos adultos mayores, hombres, que también son víctimas de situaciones de violencia y que a veces por esto de vivimos en una sociedad que se supone que es 100% machista, hace que no vayamos a denunciar. Pero la realidad es que si vos preguntás en un montón de personas te vas a encontrar que más de uno es víctima de una situación de violencia. No necesito tener el ojo negro para decir que soy víctima de violencia de género, ¿eh? El maltrato, el destrato también es violencia. ¿Ese maltrato se puede denunciar penalmente? Sí. Ese tipo de, si no tenemos una prueba física, porque lo que acompaña generalmente una denuncia de violencia de género es un examen físico que determina la existencia de una lesión leve o grave o una lesión, ¿no? Uh-huh. Lo más común, no sé, por ahí hay otros casos que no llevan ese elemento como un denominador, pero en el caso de estos masculinos víctimas, ¿Sí? ¿cuál es el elemento que usan para probar su caso y las autoridades lo reciben de la misma manera que si fuera una mujer? No, no se recibe de la misma manera. Eso lo ves en la diaria prácticamente. Cuando un hombre tiene que ir a denunciar esto del impedimento de contacto, que es una forma de violencia, no poder ver a sus hijos, claro. No recibe el mismo trato. Ahí tenemos un caso que se debe dar mucho, ¿no? No tenés el mismo trato. Esos maltratos sí. Más allá de que el principal víctima de esa situación es el niño que no tiene vínculo con sus padres, vos te encontrás un montón de papás que a partir de una falsa denuncia de abuso son separados de sus hijos, te encontrás con estigmas que perciben los chicos, que son objetos de segregación y que hacen que pierdan el contacto con su padre y el padre en algún momento hasta se cansa, baja los brazos de seguir luchando para ver a sus hijos. Eso es violencia. Merece el mismo trato porque hay una ley especial que habla del impedimento de contacto, pero no recibe el mismo trato en el ámbito judicial. ¿Eso es violencia de género también entonces? Sí. El género no va... que puede hacer una mujer con malas intenciones para impedir a su expareja de ver a sus hijos es un caso de violencia de género del lado masculino. Sí. La ley no habla pura y exclusivamente de que género solamente es femenino, si no estaríamos haciendo diferencia. Pero ¿por qué en Argentina viene siempre por el lado femenino? O en el 90% de los casos se lo toma por el lado femenino. Yo creo que hay un mal análisis de esa conducta, porque si propulgamos y proponemos que seamos todos iguales ante la ley, como dice el artículo 16 de la Constitución, la idea es que el hombre y la mujer son iguales, los dos tienen derechos y los dos padecen las mismas aberraciones, tanto hombre como mujer. La historia lo ha demostrado en el mundo que es así. ¿Por qué creo más en lo que dice el género femenino que lo que dice el género masculino? Es una cuestión de la cabeza del que está tratando de resolver eso, ¿sí? Pero la realidad es que entiendo yo que la diferencia entre hombre y mujer es la capacidad que tiene cada uno, no solamente por ser varón o por ser mujer. ¿Le carpa más ser mujer y defender a un hombre en estos casos?
O sea, ¿puedo prestar más atención como juez a una mujer que está defendiendo a un hombre acusado de un hecho de violencia de género? ¿Porque justamente lo está defendiendo una mujer? ¿O la objetividad? No, yo en mi experiencia profesional de mis casi 30 años en la profesión, te puedo decir que no tiene que ver, los jueces no resuelven en favor de un hombre porque los defiende una mujer o en contra de un hombre porque los defiende un hombre, no. Todo depende de la capacidad que tiene cada uno de los profesionales que están en ese momento en el juicio, y el que resulta más convincente y puede aportar más elementos es el que termina en cierta manera dando ganancia en la batalla, ¿no? Batalla en el buen sentido, ¿no? Del punto de vista jurídico. Pero no, los jueces no es que porque defiende una mujer al hombre van a creer en lo que dice la mujer que lo está defendiendo. No que lo va a creer, sino como que tiene un plus. No, particularmente los jueces que tenemos nosotros acá, no. Imaginá que vos tenés dos jueces, hoy tenés dos jueces criminales mujeres, que son la doctora Cedeira y la doctora Brandolín, y un juez correccional que es el doctor Giuliani. Ya no conmueven, a ellos no los conmueve nada. No, a esta altura nosotros ya nos conocen a todos, claro, ya particularmente saben cómo argumentamos. En general, o sea, y en general entiendo yo que no, tenemos jueces que son muy probos, es decir, no considero yo que se van a darle un plus a la circunstancia de que al hombre lo defiende una mujer, no. ¿Qué pasa con las personas que han pasado, como este último caso, 18 meses en prisión, luego se decreta su no culpabilidad? ¿Tienen derecho a exigir algo al Estado, a la justicia que lo encarceló todo ese tiempo? Sí, obvio. Pueden hacer una acción de daños y perjuicios contra el que lo denunció, una acción de daños y perjuicios contra el Estado. El argumento del Estado es que usted nunca perdió el estado, valga la redundancia, constitucional de inocente, es decir, nunca dejaste de ser inocente porque no hubo una sentencia previa que dijo que eras culpable. Entonces, ¿podés hacerlo? Sí. El argumento que tiene el sistema judicial es que para evitar que te profugues o porque la pena en expectativa tiene un monto alto, o podés entorpecer tratando de influir en el manejo de la instrucción, te voy a encarcelar preventivamente. Es decir, una medida cautelar. Así como en materia civil vos trabas un embargo, en materia penal lo que haces es privar a una persona de la libertad hasta el juicio. O sea que contra el Estado no prospera. Hay historias que sí han prosperado, sí, hay cuestiones que han prosperado. Nosotros evaluamos hacerlo. ¿Y el particular que denunció, la ve más complicada? No, porque hay acciones de daños y perjuicios que hacen las supuestas víctimas o víctimas ya una vez que tienen la sentencia condenatoria, que inician las acciones de daños y perjuicios contra el autor. Y en este caso tiene exactamente el mismo derecho la persona que fue declarada no culpable o inocente en poder hacer una acción de daños y perjuicios contra quien lo denunció. O sea, puede tener un resarcimiento por todo ese tiempo que ha estado detenido sin justa causa. Más allá de la circunstancia de encontrarte detenido, lo que vive una persona estando privada de la libertad. Lo que uno puede ver en las películas, en las novelas o en las series. Sí, los abusos de lo que se sufren estando detenido y sin ser un delincuente. Exacto, es una décima de lo que realmente vive una persona privada de la libertad en un sistema penitenciario colapsado como es el de la provincia de Buenos Aires. ¿Has tenido que ir a juicios para defender o para que se le reconozca el sufrimiento que ha padecido esa persona contra otra que lo denunció? ¿Has tenido esa posibilidad? Todavía no, es algo que estamos evaluando. ¿En todos estos años de experiencia? No. En estos años de experiencia no. ¿Nadie ha querido revivir? ¿Esto puede ser? Exacto. Es tan traumático que nadie lo quiere revivir. Exacto. Para que se le reconozca un resarcimiento económico, algo. Sí, no, nadie. No lo vale. No, nadie ha planteado, es decir, una vez que la persona recuperó la libertad, y mucho más cuando la recupera con una sentencia de no culpable o de inocente, lo que quiere es dar vuelta a la hoja. Le cuesta, pero lo que quiere es dar vuelta a la hoja y no tiene ganas de seguir enfrentándose con el sistema, no tiene ganas de volver a pasar por enfrentarse con quien lo denunció. Realmente es algo doloroso desde lo humano, ¿no? Claro, se valora mucho la libertad que acaba de recuperar, sí, por sobre todo. Sí. Bueno, ahora pasemos al ámbito penal propiamente dicho, el trabajo, el día a día del abogado penal. En este caso tuyo, como me decías, la sociedad nos reconoce como sacapresos, como... yo entiendo que tu trabajo es,
primero, o encontrar una falla en el procedimiento o demostrar que el cliente es inocente, pero hay clientes que van muchas veces a tu estudio, que han caído muchas veces, lo han agarrado en robos calificados, en robos, y lo seguís defendiendo. Sí. Bueno, ¿cuál es tu desafío? ¿Cuál es el desafío del abogado penal en esos casos? Y el desafío es que la resolución sea lo más justa. A veces los más justos son menos cantidad de tiempo privado de la libertad. No necesariamente lo justo significa inocente. Claro, no vamos a negociar tu responsabilidad, sino vamos a negociar una pena más baja. Una pena más baja, exacto. Sí, a veces pasa por ahí. Pasa por planteos que nos hacemos con los fiscales. Yo particularmente tengo muy buena relación con todos los fiscales del Departamento Judicial de Bahía Blanca y particularmente los de la ciudad de Tres Arroyos, en esto de que llevo muchos años ejerciendo el derecho penal. Y somos muy honestos. Hay posibilidades, hay veces que podemos hacer acuerdos y a veces donde no. Intentamos, yo he tenido fiscales que han intentado darle siempre una oportunidad. Por ejemplo, en el ámbito penal juvenil, con la fiscal de responsabilidad penal juvenil, siempre intentamos encontrarle la vuelta de que, a ver, el proceso no pase como algo por el costado, que signifique una llamada de atención y una alerta, que creo que ese es el criterio que tiene la doctora Bisolini, para que puedas recapacitar antes de adquirir la mayoría de edad, donde ya después es más complicado que haya un fiscal que quiera darte una oportunidad. ¿Sí? Nosotros tenemos fiscales que pueden gustarle o no a la gente, o como yo digo, a veces las decisiones de los jueces me pueden gustar o no me pueden gustar, pero sé que son trabajos hechos con honestidad. Y lo mismo pasa cuando vos tenés que trabajar con personas que han tenido varios ingresos al sistema y, bueno, le decís, bueno, a ver, vamos a intentar encontrar la mejor salida, la pena más baja, busquemos alternativas, conciliemos, hagamos esto, hagamos lo otro, pero dentro del marco de la ley. Eso es fundamental. ¿Se siente la presión de Tres Arroyos, sociedad, frente a ciertos casos en un juicio? ¿Se siente que por ser en primera instancia tal vez pase, porque sabemos que en la segunda instancia tal vez se encuentre la justicia que no aparece en la primera, o es independiente? No. A ver, la sociedad de Tres Arroyos es una sociedad, como todas, que tiene cuestiones que las afectan más y las afectan menos. Nuestros magistrados, nuestros jueces o nuestros fiscales, lo mismo que los defensores, sean oficiales o particulares, ponemos nuestro trabajo. La diferencia es que, por ejemplo, a mí me viene a contratar la persona en forma particular y los demás están dentro del sistema judicial. El Estado es el que paga sus salarios todos los meses, y en función de lo que hacen, nosotros tenemos magistrados que trabajan muy bien, ¿sí? Y que no les tiembla. Nosotros hemos tenido ejemplos de marchas de la ciudad y donde los jueces, me acuerdo del caso del doctor Oliaga, o el doctor Lembe en aquel momento, en la causa de Ferretti, donde ellos mantuvieron dignamente su condición de magistrados y de funcionarios y sortearon el proceso, tuvieron que detener a las personas que tuvieron que detener. Después el proceso terminó en un juicio, se determinó la no culpabilidad particularmente de uno de mis clientes, y sin embargo no se dejaron influenciar. Es decir, lo mismo pasa con las causas estas que yo dije, está de moda hoy todo lo que es violencia de género o abuso, y he tenido magistrados que no les ha temblado la mano en determinar la libre absolución de una persona. Es decir, los funcionarios son respetuosos del sistema, son respetuosos de la ley y estudian de la misma manera que lo tenemos que hacer nosotros los abogados particulares o los defensores oficiales, ¿no? Esto es algo serio, no es ir a jugar. Particularmente yo le pongo mucha pasión porque amo lo que hago, no me resulta un trabajo, me resulta algo que me provoca mucho placer hacerlo en cuanto a la satisfacción. Cuando me va bien, es doble la satisfacción. Y cuando me va mal, bueno, me pongo a pensar a ver qué fue lo que hice que no funcionó como yo pensaba. ¿Cuál fue el caso que más satisfacción te produjo una vez logrado tu objetivo? ¿Tenés alguno que se me infló el pecho cuando escuché el veredicto, cuando escuché el fallo del juez? ¿Hay alguno que tal vez lo dabas por perdido y pusiste todo y lo diste vuelta?
tengo varios en particular, algunos no me puedo acordar en este momento. Si vos me decís cuál fue el que más te emocionó, te diría mi primer causa penal, que fue una estafa, ¿no? O, por ejemplo, mi primer juicio por jurado, que fue el tercer juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Venía un robo calificado y que salió no culpable. Es decir, fue el primer robo calificado en la provincia de Buenos Aires, porque los anteriores habían sido abuso u homicidio en grado de tentativa, y el mío fue el de la provincia de Buenos Aires, el tercero, y la verdad que para ese me preparé, estudié bastante, para todas las causas me preparo y estudio. De hecho, mis clientes saben que cuando estoy con debate no existo, estoy enfocada en eso. El juicio por jurados exige un poquito más no solamente de dialéctica, sino también un poquito de acting, entre comillas, al abogado defensor, ¿no? Es el juicio que vimos en las películas, que cuanto más show hay, el jurado tal vez es más susceptible de ser convencido. Exacto, sí, sí. ¿Eso lo requiere, sí, obviamente. Uno tiene que saber hablar, tiene que saber llegar a la persona, y que yo le hable en términos jurídicos, el jurado popular no los va a entender. Tengo que hablar de una manera que me pueda entender cualquiera. Le guste o no le guste lo que vaya a decir, ¿sí? Yo tengo la suerte de que cuando cierro la puerta de mi oficina, el problema del cliente quedó en mi oficina, no me lo llevo a mi casa. Yo tengo una vida fuera de mi oficina, tengo, que todo el mundo sabe que hago actividad deportiva, tengo mi familia, pero el problema quedó ahí. ¿No usás el deporte para sacarte todo el estrés de la profesión? Sí, obvio, sí. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Hay alma dentro del abogado defensor. Sí, hay. A pesar de que parezca que no, sí hay. Está bien. Bueno, ya para ir terminando, una pregunta que no puedo dejar de hacerte, que tiene que ver con esta necesidad de la justicia, de tener más fiscales, más jueces. O sea, hay muchos que se van, no hay cambio, estamos jugando cada vez la sociedad juega con cada vez menos jugadores, vaya la redundancia, en lo que es el Poder Judicial. ¿Pensaste en formar parte del Poder Judicial, de llevar tu talento a la justicia pública? ¿Al Ministerio Público? Sí. ¿A la justicia? O sea, hay tantos, se necesitan tanto. ¿Has concursado? He concursado, me ha ido bien en los concursos. En algún momento me faltó, como quien dice, el padrino político. Hoy por hoy no. ¿Es justo que haga falta un padrino político? Hasta que la sociedad no cambie, no. Para mí tiene que ser por mérito, por capacidad y por los exámenes que vos rendís. Pero sí es cierto, porque me acuerdo que una vuelta, cuando me dijeron, no, usted es una hoja A4, ¿cómo es una hoja A4 blanca? Bueno, usted así no tiene padrino político. Entonces eso significó para mí como cuando te enterás que los Reyes Magos son tu papá, bueno, esa sensación. Es muy triste, o sea, en este caso, la noticia de los Reyes Magos es la noticia de que no hay independencia del poder político y del poder judicial. Exacto. En realidad, yo creo que con el transcurso con el transcurso del tiempo, los jueces tratan de ser, uno como sabe que el que quiere ser juez tiene que conseguir el padrino para llegar a ese lugar, porque si no es difícil llegar. También es cierto que, por ejemplo, hoy Tres Arroyos tiene una ausencia importante de funcionarios y que como que Tres Arroyos no existiera dentro del planeta jurídico de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces cuesta, voy a decir, ¿por qué hace tanto que no tenemos juez civil? ¿Por qué hace tanto que no se puede cubrir la vacancia? Nosotros recién cubrimos la vacancia del doctor Bibel, falta la del doctor Massini, que se vuelve a generar la del doctor Bibel porque se jubiló Verónica. ¿Hay poca utilidad de los jueces locales para el poder político? O sea, ¿puede servir poco un juez local al poder político y por eso se demora tanto? Probablemente sea eso, porque es más importante la cabecera departamental. Bahía Blanca también tiene ausencias de funcionarios, ¿sí? Y bueno, recién ahora se pudo nombrar un nuevo juez de cámara, pero por ejemplo, la sala 1 de Bahía Blanca tiene un solo juez. Y recién se nombró uno de los sorteados. Nosotros tenemos la subrogancia del juzgado correccional hace rato. Juzgado de garantías, lo mismo. Necesitamos funcionarios. Puede parecer que el desarrollo es muy chica, pero la dinámica judicial es importante. Se necesita que el juez civil esté funcionando. El doctor Elizalde no puede seguir ocupando como pulpo todos los frentes del juzgado civil y comercial, porque hay un montón de cosas en el juzgado civil y comercial.
Lo mismo pasa con el Tribunal de Trabajo, hasta que se divida el tribunal en juzgado. Han hecho el esfuerzo el doctor de la Cal con demás integrantes. Ahora tenemos una nueva juez hace un tiempo. Pero es cierto que se necesita. Lo mismo pasa con la fiscalía. Hoy el doctor Lopazo subroga la fiscalía que antiguamente era del doctor Bianconi. Tiene sus funcionarios que trabajan para él, que son los demás instructores o secretarios, pero cada cual tiene su criterio. Y la idiosincrasia de Chávez no es lo mismo que la idiosincrasia de Tres Arroyos. Entonces, hay... a veces para el fiscal se le pone bastante complicado poder conformar todos los frentes, ¿sí? Esa es una realidad. Pero vos tus zapatitos al árbol de la justicia no se lo pones más. No, sí, pienso más adelante, es decir, yo no pienso vivir muchos años y trabajar de mi profesión muchos años, ¿sí? Sería como quien dice el premio a mi trayectoria profesional. Lo seguís considerando algo importante. Sí, de hecho he tenido... Sí, tengo colegas que son magistrados del fuero, no de acá, sino de Bahía y de afuera, que me han dicho, ¿por qué no concurso? Particularmente, a mí me gusta esto de la defensa, de esto, tanto la defensa penal como cuando me toca hacer cuestiones de familia. La libertad de trabajar en el ámbito privado. Exacto. Eso es impagable. La libertad, por más que nosotros hoy, que es todo electrónico, yo me voy de viaje, me llevo mi computadora y mi firma electrónica y sigo trabajando en el lugar del mundo donde esté, ¿eh? Eso es así y lo manejás, pero sí es cierto que sería como cuando vos vas a Palermo al Gran Campeón, la cocarda del Gran Campeón que se traen los stuff de acá. Bueno, sería más o menos eso el día que diga, bueno, voy a ir a rendir, voy a concursar, ojalá no tengan que pedir apoyos, pero con los años uno va trabajando también en eso, ¿eh? También uno no estaría tan en hoja en blanco hoy. Elisa Pitaniche, muchas gracias por venir. Gracias.